Saludos, mi nombre es Irán Martínez, estudiante de maestría de la Universidad Ana G. Méndez, Carolina. Este es el curso de Educación Especial 605 del doctor Armando Moreno. En el día de hoy vamos a traerle una entrevista a una modificadora de conducta. Esta persona tiene una vasta experiencia en ese campo y nos brindó su tiempo y nos dio esta entrevista para de esta manera nosotros tener una referencia, sí, usted persona que me está escuchando, una referencia informativa sobre qué le ha resultado a esta persona, cuáles han sido sus aciertos y cuáles posiblemente han sido sus errores. Pero eso se lo dejamos a usted que está viendo esta entrevista. Usted tomará esta entrevista y el propósito de ella es comparar con cosas y situaciones y experiencias que han tenido otras personas. Usted compara y al final de esta entrevista y esta información que le vamos a traer en el día de hoy, usted tomará sus propias decisiones de cómo implementar el tema de hoy, la modificación de conducta en niños con problemas de necesidades especiales. Así que vamos a comenzar. Como le mencioné, esta es la entrevista a la recursos Valimer Maisonet, especialista en modificación de conducta. A preguntas, comenzamos con cuántos años de experiencia tiene trabajando con estudiantes de necesidades especiales. Ella nos contestó: Irán, tengo 6 años de experiencia como asistente T1. Ella trabajó desde el 2012 al 2018 como T1. Luego fue maestra de salón contenido y modificación de conducta desde primero hasta quinto grado. Y esto es hasta el presente. Su preparación académica, pues Maisonet tiene un bachillerato en educación especial de kinder a 12º grado, una maestría en autismo y también posee una certificación en manejo de intervención en crisis. Ese tema lo vamos a tocar más tarde. ¿Qué niveles ha tenido de experiencia trabajando con la población diagnosticada con necesidades especiales y modificación de conducta? Ella nos contestó: solamente elemental, desde primer grado hasta quinto grado. ¿Cuáles eran las funciones más esenciales que hace un modificador de conducta? Los deberes y funciones que dictamina el Departamento de Educación, que estos están contenidos en el DE 16. Son 24 tareas que van desde organizar los materiales, equipos y otros recursos de labor diario hasta usar el PEI como base de su programa de enseñanza. Así que es una cantidad enorme de trabajo. Son 24 puntos que van desde entrevistas a papás, a mamás, coordinación de evaluaciones, en fin, todo lo que tiene que hacer un maestro de educación especial y también un maestro de educación especial con especialidad en modificación de conducta, que es lo que hace esta persona. Próxima pregunta. Tuvo que realizar tareas y funciones fuera de las requeridas de su puesto para atender alguna situación con el estudiante diagnosticado, necesidades psicosociales y de modificación de conducta? Valimar nos respondió: como profesional en modificación de conducta, tuve que certificarme en manejo de crisis y esas técnicas, que muchas de ellas son físicas, y tuve que aplicarlas con mis estudiantes. Cuando el estudiante se autoagrede, cuando el estudiante agrede a los demás, cuando el estudiante destruye la propiedad, esto requiere de una técnica que consiste en un abrazo con el estudiante y en un lugar apartado calmarlo y controlarlo. Pero en ese transcurso de esa intervención soy objeto de patadas, golpes y hasta mordidas. Hasta este punto, como ven, estas son descripciones de puestos que no están incluidas en el DE 16. Son descripciones en el DE 16 que son generales, como las que mencioné,
administrativas, de lo que hace un maestro diario, pero un modificador de conducta va más allá. Y a respuestas de Maisonet nos explica que ella tomó la iniciativa de certificarse en manejo de crisis, porque ella entendió que era conveniente especializarse en esa área, porque es algo y una problemática que ella estaba teniendo a diario, de que estos niños entran en una crisis y de alguna manera hay que calmarlos, porque pueden autoagredirse, pueden agredir a los demás y destruir la propiedad del salón de clases. Y por lo tanto, no es un ambiente para que se dé un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Maisonet tomó esa iniciativa y se preparó en esas técnicas, porque me dice que prácticamente a diario tiene que hacer estas intervenciones dentro del salón de clase y también fuera del salón de clase, como en el recreo, como en el almuerzo. Estudiantes que tienen una crisis y un maestro de educación especial o un maestro en modificación de conducta pasa por el lado y no hace nada, le puede traer problemas al profesional de modificación de conducta. Porque entiende que no importa el momento que sea, el modificador de conducta o el maestro de educación especial tiene el deber de intervenir. Proseguimos. ¿Qué cualidades debe tener un profesional que trabaja con la población diagnosticada con necesidades y modificación de conducta? Ella nos explica. Tiene que ser una persona responsable, tolerante, paciente, empática y sobre todo tiene que amar a los niños. Tiene que amar a los niños, a los jóvenes y tiene que amar lo que hace. Próxima pregunta. ¿Cómo la legislación federal o estatal facilita o complica las funciones que realiza para atender a la población con necesidades psicosociales y de modificación de conducta? Baliman nos explica. La ley 51, la ley IDEA federal, entre otras, ayudan y facilitan los procesos y servicios y su cumplimiento. Pero cuando los padres se convierten en un estorbo o un obstáculo en la consecución de los objetivos del desarrollo del estudiante y toman e imponen sus decisiones que van en contra de los mejores intereses del estudiante y también van en contra de las recomendaciones de los maestros y profesionales especialistas en salud y psicología, pues no se puede hacer nada. Y al final se convierte en un ejercicio de convencer a los padres si ellos quieren o no seguir estas recomendaciones. Los que hemos tenido un poquito de experiencia en esto sabemos que eso es una de las cosas más retantes que tenemos, bregar con los padres. Hay padres que son comprometidos y están en la escuela y visitan a sus maestros. Hay otros, lamentablemente, que no. Y hay otros que son excesivamente comprometidos, que son tan comprometidos que a veces también es un estorbo. Pero se da esa dinámica. Y Maisonet como profesional, pues nos trae ese ejemplo. Continuamos. ¿Cómo fue su experiencia en el desarrollo del PEI y cuáles fueron los mayores retos para su implementación y seguimiento? Maisonet nos explica. El mayor reto a redactar un PEI es el área de modificación de conducta. Se debe documentar allí tus métodos y estrategias para lograr conductas deseables y disminuir o eliminar conductas inadecuadas. Y esas metas y objetivos se hacen con un contrato con los padres para un seguimiento en el hogar que no siempre ocurre. Ahí volvemos otra vez. El PEI es un contrato legal. Es un contrato legal entre padres, maestros, escuelas, departamentos, donde estas partes se ponen de acuerdo en unos acomodos razonables en cumplimiento de una serie de cosas. Pero también los padres, como contrato al fin, tienen que hacer su parte. Y aquí es donde lamentablemente muchas veces falla. Y el modificador de conducta puede iniciar un plan de modificación en la escuela, pero si no hay un seguimiento en el hogar, pues el muchacho
Maisonet nos trajo también el ejemplo cuando ella trata de educar en una conducta deseable al muchacho y el padre, la mamá, le quita la autoridad enfrente al maestro. Pues el estudiante lo que haya logrado el maestro hasta ese momento, va a tener una retraída porque el muchacho va a entenderle que, si mamá la trató así, pues le pierden el respeto al maestro. Y eso es una de las ejemplos que nos trajo Maisonet, que sucede mucho. Maisonet intenta en los primeros meses, en el año escolar, agosto, septiembre, establecer su plan de modificación de conducta por más sacrificios que tenga que hacer. Eso lo vamos a ver en las próximas contestaciones que nos va a traer. Proseguimos. ¿Qué modelos curriculares le han sido más funcionales para poder desarrollar su planificación, proceso de enseñanza, atendiendo las necesidades de la población con necesidades psicosociales y modificación de conducta? Ella nos explica. Yo utilizo el modelo del departamento, que es uno constructivista. Y este es aquel donde el maestro es el guía, pero el estudiante es quien construye su propio aprendizaje. Como yo soy conductista, así que en modificación de conducta aplico los métodos y estrategias conductistas, como es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo y la economía de fichas. También soy fiel creyente del modelo de John Dewey, aprendiendo, practicando. Dicho de otro modo, lo que le enseño al estudiante debe ser pertinente a su situación actual o futura. Cuando le enseño fracciones, por ejemplo, les muestro las fracciones y se las enseño con pancakes, que es algo pertinente a su realidad, en este caso, a su desayuno. Nos explicó en qué consiste la economía de fichas, que es su estrategia favorita en el currículo. Ella comienza, tan temprano como en agosto, a establecer un plan y hace una economía de fichas que consiste en una tabla donde de lunes a viernes el estudiante va a tener unos premios o unos refuerzos negativos. Pueden ser una carita feliz cuando la conducta deseada se produce, o una carita triste o enojada cuando el estudiante ese día en específico tuvo una conducta inadecuada. Al final del viernes se suman esas caritas. Las caritas felices funcionan como monedas. Esas monedas las pueden intercambiar para lograr y alcanzar un premio. Premio que al final de la semana puede ser, dependiendo de la edad, desde un peluchito, un pequeño carrito, una pequeña muñequita. Pero hay que decir también que esto tampoco lo dice en el D16. Eso lo paga el maestro y lo compra el maestro con su propio dinero. Pero personas comprometidas como Maisonet, pues entienden que es una inversión dentro del salón de clases para mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje que discurra bien. Claro, a nivel de una vez que van creciendo, pues ya no, esos intereses, esos premios posiblemente ya no le llaman la atención. Ya a lo mejor a nivel de sexto grado o séptimo grado, muchachos no les interesan los carritos, pero sí una Sprite o una Coca-Cola. Y ahí es donde se juega con la edad. Proseguimos. ¿Cuáles han sido las estrategias de enseñanza más efectivas que ha utilizado con la población diagnosticada con necesidades psicosociales y modificación de conducta? Ella nos explicó el uso de la pizarra electrónica, las aplicaciones del celular, imágenes, láminas y videos. Algo bien audiovisual. Todo lo que beneficie y mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje. También los manipulativos. Es un recurso que ella utiliza también bastante. Que a veces los crea ella misma o los puede conseguir. Próxima pregunta. Le preguntamos a Maisonet,
¿Cuáles son los mayores retos que ha enfrentado con el proceso de evaluación educativa de la población diagnosticada con necesidades psicosociales y modificación de conducta? Y provee algunos ejemplos. Pues Maisonet nos explica. La meta última de un salón contenido y de modificación de conducta es lograr que el estudiante se incorpore al salón regular de clases. Cuando evalúo y hago mis recomendaciones sobre un estudiante, si está listo para regresar al salón regular o no lo está y debe continuar en el salón contenido de modificación de conducta, es mi mayor reto el apoyo o los obstáculos de los padres. Los padres quieren decidir por encima de las recomendaciones del maestro y de los especialistas. Es lo que estuvimos explicando anteriormente. Los especialistas hacen unas recomendaciones muchas veces médicas y de salud y recomendaciones a los maestros de cómo llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo en el salón de clase, de acuerdo a la condición que presenta el muchacho. Y los padres, por alguna razón, por la razón que sea, pueden ser varias, niegan la condición de su hijo o se ponen reacios a aceptar la condición de su hijo. A veces a veces es al contrario. A veces es que una recomendación que hace un especialista de colocar al estudiante en un salón contenido, los padres no quieren porque van a discriminar y le van a poner un sello a su hijo. Son muchas las situaciones que los padres reaccionan. Pero hay un patrón en común de que pues es retar al especialista y retar al maestro en su conocimiento en conducta y en educación. Pero es lamentable, pero es algo que se vive diario. Y Maisonet lo explica bastante bien. Próxima pregunta. ¿Cuál es su postura ante los procesos de transición para la población diagnosticada con necesidades psicosociales y modificación de conducta que se llevan a cabo dentro del Departamento de Educación? Ella nos explica. Recuerda que esto es una maestra que trabaja a nivel elemental. El proceso de transición de ella nos explica de esta manera. Mi experiencia ha sido a nivel elemental y los procesos de transición han sido de capacitar al estudiante a que pueda pasar de grado y o regresar a la corriente regular de clases. En ese sentido, el departamento es claro en sus reglamentos y directrices y nos dejamos regir por esas normas. Y acá en la escuela los maestros trabajamos en equipo y observamos y evaluamos a cada estudiante y lo llevamos en ese proceso de transición por etapas, de poco a poco y nunca de un día para otro. Y así el estudiante se integrará al salón regular a su paso. Describa su experiencia en el desarrollo de planes de transición. Nos menciona Maisonet. Como menciona antes, mi experiencia es en elemental. Y lo que intento es lograr que el estudiante regrese a la corriente regular o pase de grado. Cuando un estudiante ha obtenido un progreso académico y o mejorado su conducta y entiendo que es hora de regresar al salón regular, desarrollo un plan en coordinación con los maestros regulares que puedan hacer que el estudiante asista a una clase o dos clases de corriente regular y evaluar su rendimiento y comportamiento. Si la evaluación es favorable, entonces le añadimos más clases a la corriente regular. Lo importante aquí es no lanzar al estudiante de lleno a la corriente regular porque de esa manera puede ser una experiencia traumática para él. Más bien es llevarlo de a poco y así se vaya integrando. Nos mencionó también que en ese proceso es un proceso bien comunicativo que tiene que hablar con los maestros regulares para que ellos formen parte de ese plan y hacer esa observación con los estudiantes. Eso ocurre mucho porque es lo que se pretende hacer con estos grupos y estos estudiantes de educación especial, que finalmente ellos regresen, se puedan integrar al salón regular, que puedan ser autosuficientes, que no
necesitan del T1, de un asistente todo el tiempo. Pero esos son procesos que no se pueden acelerar. Y ahí donde el profesional en modificación de conducta, como es Maisonet, no es bien específico. Y a veces los padres intentan de que ya para el mes que viene lo quieren ya en salón contenido, o por lo contrario, o lo quieren en el salón regular. Entonces son procesos que, como a experiencia de Maisonet, se tienen que llevar de poco a poco para que el muchacho se vaya adaptando a su paso. Y eso es algo bien importante. Desde su perspectiva profesional, ¿cuán importante es el proceso de transición para la población con necesidades psicosociales y modificación de conducta que reciben servicios de educación especial? Bueno, ella nos contesta. Es muy importante porque los primeros años de educación de nivel elemental es donde se logra o no se logra los objetivos académicos, la modificación de conducta, que permitirán que el estudiante se pueda desarrollar más eficientemente. Un proceso de transición deficiente o mal llevado o hecho a la carrera resultará en estudiantes que llegan a grados más altos sin las destrezas académicas, o peor aún, que no puedan autocontrolar su conducta y emociones, afectando su aprovechamiento académico y el de los demás compañeros de clase. Como lo estaba mencionando anteriormente, el brincado de grados puede ser de ayuda como puede ser de detrimente para el estudiante. Requiere mucha observación y la experiencia de Maisonet es un proceso que tiene que darse poco a poco. Es de saber, esto no se puede tapar el cielo con la mano, el rezago que hay académicamente hablando en el departamento, que no es de ahora, es de años. Estudiantes que llegan a escuela intermedia, superior y hasta a universidad y no dominan destrezas básicas de comunicación, de lectura y de escritura. Y si a eso le sumamos que están cargando con unos problemas de conducta que todavía no han podido ellos autorregularse, pues complica más la situación. Es la experiencia de Maisonet que en los primeros años de elemental es donde se tiene que desarrollar y se tiene que lograr todos esos objetivos para que en el futuro esa persona, ese estudiante con sus necesidades comprenda, se autoanalice y se pueda autocontrolar su conducta y así mejorar su proceso académico. Si no se logra o se logra deficientemente a nivel elemental, pues es algo que va a ir arrastrando el resto de los grados más altos. Y ella, Maisonet, nos hace hincapié en ese sentido. La próxima pregunta. Entiende que la forma en cómo se proveen los servicios de transición dentro del departamento contemplan el desarrollo de destrezas para realizar estudios postsecundarios, integrarse al mundo laboral y tener las destrezas de vida independiente básicas. Explique su respuesta. Maisonet nos comenta. En este punto me limito a opinar que es triste que el gobierno y sus agencias se esfuercen en brindar servicios a la población con necesidades especiales e impedidos hasta los 21 años. Es mi crítica y mi opinión que se debe atender las necesidades en su adultez también. Sobre los servicios que brinda el departamento en el proceso de transición hacia la adultez y hacia la vida laboral, no me atrevo a opinar porque nunca he trabajado esas edades. Recuerden, estamos hablando de una persona que siempre ha trabajado a nivel elemental y ama trabajar a nivel elemental, porque así me lo enfatizó en varias veces, en varios momentos en la entrevista. ¿Cuáles son las recomendaciones para personas interesadas en trabajar con la población diagnosticada con necesidades psicosociales y modificación de conducta? Que deben ser autodidactas y deben autoeducarse. Deben tomar talleres y certificaciones que no necesariamente están descritas en el D16. 16 son las funciones del maestro de educación especial. Porque estas certificaciones deben ser pertinentes y son pertinentes dentro del salón de clases para trabajar directamente con los estudiantes con necesidades especiales y problemas de conducta. Como en el caso de ella,
ella tomó esta certificación en manejo de crisis, porque ella se dio cuenta que esas herramientas no se las proveía el departamento. La universidad donde estudió tampoco en su currículo le enseñó un curso sobre estas técnicas y esta manera de cómo tratar a un estudiante que está en crisis. Pues ella lo hizo por cuenta propia. Y eso es lo que usa prácticamente a diario, porque nos dice que prácticamente a diario explota a un muchacho y de esta manera es como ella pues puede controlarlo y de esta manera pues continuar la clase y que fluya como debe fluir. ¿Cuáles son sus recomendaciones a las instituciones educativas que preparan profesionales para trabajar con la población diagnosticada con ansiedades psicosociales y modificación de conducta? Nos contesta: no se debe pintar la profesión para hacerla más atractiva. Se debe preparar al futuro maestro de salón de modificación de conducta con la realidad que vivirá día a día. Y esto es en el manejo de una crisis de un estudiante dentro de un salón de clase. La institución debe adiestrar al estudiante en cursos de manejo e intervención en crisis. De esta manera, en un incidente que un estudiante entra en crisis y pierde el control, el maestro que interviene y el estudiante a su vez se pueda calmar y luego de esa situación ambos terminen con las menos lesiones físicas posibles. Hoy esto es real. Ella me explicó en tantas experiencias que ha tenido. Tiene un estudiante de 7 años que es enorme. Tiene un peso enorme, es alto. Y cuando este muchacho está en crisis, han tenido que entre 3 personas, la asistente y ella, intervenir para poder controlarlo. Aún con las técnicas que esta persona conoce. Ella me mostró las fotografías de cuando ella entra a una intervención e impacta, porque es un abrazo. En ese momento el muchacho está tirando patadas, está tirando golpes, está tirando mordidas. Y ella, cuando lo logra calmar, lo soba, le habla al oído, lo calma. Ella también utiliza el eucalipto, el aceite de eucalipto, se lo pone en sus brazos y en los brazos del muchacho. El eucalipto tiene un efecto relajante y a algunos muchachos le funciona, en otros no. Pero ella lo utiliza bastante. Si logra calmar al muchacho de pie, bien. Otras veces no. Otras veces tiene que acostarse con el muchacho hasta que la crisis termine. Mientras eso sucede, las T1 quedan a cargo del resto del grupo, porque tiene que ser en la intervención en un lugar apartado. Esto es para que tengan una idea de lo que se trabaja día a día un maestro de modificación de conducta y por qué reclamo de Maisonet en que le provean al maestro estas herramientas. Y si de no ser así, pues la recomendación, como mencionamos antes, de que sea el propio maestro que busque este conocimiento. Proseguimos. ¿Cuáles son las recomendaciones para el Departamento de Educación de Puerto Rico con el fin de apoyar al maestro en su gestión de mejorar los programas educativos para niños y jóvenes diagnosticados con necesidades psicosociales y modificación de conducta? Ella nos contesta: si las universidades no proveen lo antes mencionado, lo que estuvimos hablando en esos momentos, que sea el departamento que provea los talleres y seminarios sobre las técnicas de control de una situación de un estudiante en crisis. Y entiendo que el maestro de educación especial tiene demasiado trabajo administrativo, informes estadísticos que redactar para un departamento que le quita tiempo valioso para prepararse mejor para sus estudiantes, que es la razón de todo esto. Mi opinión es que se debería asignar un facilitador de educación especial a cada escuela para ayudar en las tareas administrativas. Es mi experiencia personal cuando investigamos a nivel de maestría, que tenemos que leer bastante para redactar nuestros ensayos.
Y me he dado cuenta que a veces nosotros como puertorriqueños nos quejamos del departamento, de nuestro gobierno, de las cosas que suceden aquí. Y cuando comparamos con otros países como España, Latinoamérica y Estados Unidos, parece ser la misma tendencia de que se sobrecarga de trabajo administrativo el maestro, tiempo valioso que el maestro necesita para prepararse mejor para sus estudiantes o para prepararse y autoeducarse con libros y talleres, ya sean educativos o como los que menciona Maisonet de modificación de conducta. Y parece ser una tendencia mundial. Y ese es el reclamo, uno de los reclamos que hace la profesora Maisonet. Aparte de que, pues, su hincapié en de que el departamento provea talleres, pero talleres que sean pertinentes. Sí, los talleres emotivos, los talleres motivacionales, claro que son importantes, pero a veces lo que el maestro necesita día a día, como estas herramientas y estas informaciones, este conocimiento, pues no lo proveen o lo proveen muy generalmente, muy por encima. Y entonces ese es el reclamo que hace esta profesional. Dicho esto, esta fue la entrevista con la profesora Valimar Maisonet. Como mencioné al principio, ahora es persona que escucha su trabajo, buscar más información y comparar las experiencias que ha tenido la señora Maisonet y adaptarlas a su salón de clase. Usted toma la decisión, usted llega a sus propias conclusiones. Esto es un marco de referencia. Esta es la perspectiva muy única de la señora Maisonet. Usted podrá estar de acuerdo o no. Usted podrá sacar la información o compararla con otros profesionales. Pero ese es el propósito de esto. Es el conocimiento. El uno comparar algo con otro. ¿Qué le funciona a esta persona? ¿Y qué le puede funcionar a usted? Y recordando que cada estudiante es un mundo y es cambiante. Como ella nos mencionó, muchas veces durante el transcurso ella le funcionaba una estrategia que después a mitad del curso tuvo que cambiarlas por las montones de situaciones que suceden en el salón de clases. Y si eso lo sumamos también la interferencia de los padres que a veces ayudan o a veces desayudan. Y en este momento damos por concluida la entrevista y tomo un momento personal para dar una opinión sobre todos estos temas. Requerimos del departamento y de las instituciones que nos preparen mejor. Usted escuchará por ahí, puede preguntarle a profesionales como Maisonet, personas que trabajan en el departamento, personas que trabajan en las agencias que tienen que ver con personas impedidas e incapacitadas, solamente brindan servicios lamentablemente hasta los 21 años. Parece ser que la modificación de conducta, los servicios para impedidos y salud mental se quedaron en la Edad Media, en el mundo plano. Recordarán que antes se decía que el mundo era plano, que a los navegantes se corría la voz de que no naveguen más hacia el horizonte porque hay un precipicio y en ese precipicio ahí se cae y ahí es el fin del mundo. Pues sí, en este tema, la problemática de la salud mental, los impedidos y los servicios necesarios para la población de necesidades especiales están en el mundo plano. Llegan hasta los 21 años. Los 21 años es un precipicio que sálvese quien pueda. Se está trabajando en eso, pero hay mucho que hacer todavía. Pero es el deber de las instituciones prepararnos mejor a nosotros los profesores para que en un futuro no veamos salones así, escuelas cerradas, no dan servicio a los estudiantes, universidades sin estudiantes porque no hay profesores porque nadie quiere estudiar educación, salones vacíos.
porque se le perdió el amor a la profesión, por las razones que sea. A veces disgustos, personas no quieren estudiar, a veces personas que están dentro del departamento muchos años y se van por cuenta propia a hacer negocios propios o otros oficios, otras profesiones porque se cansan del sistema. Porque el departamento los ahoga con mucho trabajo administrativo. Son muchas cosas que hay que trabajar, pero los dejo con ese pensamiento. Vamos a trabajar para que en un futuro no tengamos salones así. Soy Ira Martínez, maestro de Educación Especial y estudiante de Maestría de Educación Especial de Ana G. Méndez, Carolina. Espero que les haya gustado la presentación.